Vamos a resolver el ejercicio número 1, que es bastante relevante para las máquinas en corriente directa. Recordemos que este curso es un curso de máquinas en corriente directa. Entonces, aquí lo que tenemos es una espira rectangular que porta una corriente I. Y esta espira está inmersa en un campo magnético. Debido a la interacción entre las cargas eléctricas de la corriente y el campo magnético van a aparecer fuerzas y esas fuerzas las va a manifestar la espira. Entonces, nótese que tenemos 4 pedacitos de alambre. Pedacito 1, pedacito 2, pedacito 3 y pedacito 4. Y nótese que para que nosotros podamos entender este fenómeno nos remitimos a la siguiente ecuación. Entonces, para entender este fenómeno nos remitimos a esta ecuación. Esta ecuación me permite a mí calcular la fuerza que experimenta cada segmento de alambre. Entonces, este cálculo debemos efectuarlo para cada uno de los 4 segmentos de alambre. Recordemos en esta ecuación que el vector de longitud es un vector cuya magnitud es la longitud del alambre. Y el campo magnético V es un vector que corresponde justamente al campo magnético. Y tenemos I, que es la corriente que lleva el alambre. Entonces, en este problema en particular vamos a aplicar esta ecuación 4 veces en cada uno de los lados del rectángulo. Entonces, nótese que tenemos 4 trozos de alambre. Tenemos el trozo 1, el trozo 2, el trozo 3 y el trozo 4. Si analizamos el trozo 2, digamos que es este de acá, vamos a ver, digamos, si tomamos la espira y le damos vuelta, si la vemos de costado, vamos a observar que la corriente sale, digamos, del plano de la presentación y el campo magnético es hacia la derecha. Entonces, si aplicamos la ley de la mano derecha, obtenemos la fuerza mostrada que es F2. Si aplicamos el mismo ejercicio, digamos, en el segmento 4, obtenemos una fuerza F4 que es hacia abajo. Entonces tenemos una fuerza F2 y una fuerza F4 que harán que la espira comience a girar. Nótese que el segmento 1 y el segmento 3 tienen la particularidad de que la corriente es paralela al campo magnético. Cuando la corriente es paralela al campo magnético, no se experimenta ninguna fuerza. Ese resultado lo podríamos probar con la ecuación que vimos anteriormente. Digamos, si nosotros en esta ecuación hacemos que estos dos vectores sean paralelos, la magnitud del vector fuerza es 0. Por lo tanto, el segmento 1 y el segmento 2 de la espira no contribuyen a la, digamos, a la fuerza que experimenta la espira. Dejemos ahí una pequeña anotación de que aquí la corriente es paralela al campo magnético y por lo tanto no hay fuerza.
Entonces lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la ecuación que vimos a estos dos segmentos de alambre, el segmento 2 y el segmento 4. Esta es la ecuación. Esta ecuación, recuérdese que tiene dos vectores, un vector de longitud y un vector campo magnético y la corriente eléctrica I. Para poder aplicar esta ecuación, nosotros ocupamos establecer un marco de referencia. Entonces, es tomar esta espira y colocarla en un marco de referencia. Otra forma de resolver este problema es calcular el torque. El torque para una espira se calcula utilizando esta otra ecuación. Nótese que tenemos una corriente eléctrica ahí, un vector de área, un vector de superficie cuya dirección es perpendicular al plano de la espira y también tenemos un campo magnético. Recordemos que esta expresión, este escalar I que multiplica el vector A, se conoce como momento dipolar magnético. Y su dirección está dada por la ley de la mano derecha. Profe, ¿puedes repetir eso? Ok, claro que sí. Nótese que tenemos esta ecuación que nos permite calcular la fuerza que experimenta cada segmento de alambre. Pero en forma alternativa podemos calcular y podemos utilizar esta ecuación. Esta ecuación nos permite calcular el torque directamente, a diferencia de esta que calcula únicamente la fuerza. Entonces, con esta ecuación pueden calcular el torque que experimenta cualquier espira. Nótese que esta ecuación contiene el I, que es la corriente que pasa a través de la espira, A, el vector A, que es un vector cuya magnitud es igual a la superficie encerrada por la espira, y su dirección es perpendicular a la espira, y el campo magnético B. Entonces podríamos utilizar también esta ecuación. Ahora bien, este término que tenemos aquí, que tengo sombreado, se conoce como momento dipolar magnético y su dirección es igual a la dirección de A y está dada por la ley de la mano derecha. Nótese que se coloca la mano, digamos los dedos, en la dirección de la corriente y mi pulgar me da la dirección del vector A o bien la dirección del momento dipolar magnético. Profe, Considera, una pregunta, profe, disculpe. ajá, sí, claro. Usted está hablando que el torque se puede calcular por ese vector A por campo magnético. Eso es de una espira. Ajá, Entonces, el torque total de un motor o de cierta cantidad de espiras, podemos decir que es la cantidad de espiras, digamos, sacando el valor del torque de una espira, lo multiplicamos por la cantidad de espiras y así podríamos tener de cierta forma el torque de un motor. O no, no está mal la relación. no, de hecho me parece que es correcta, ¿verdad? Y es correcta y esa es la razón por la cual se busca que un motor tenga muchas espiras, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, profe. Sí, pero Profe, existe un límite, ¿verdad? Y el límite está que si usted pone más y más espiras, va incrementando las pérdidas. Ah, ya. Hay un Entonces, balance, entonces. Tiene sí, que haber un balance. hay un balance entre el número de espiras, el torque y las pérdidas. profe, ese A no es lo mismo que la fuerza. No, en este caso A es un vector de superficie. Pero ¿qué magnitud tiene esa A? Eh, las unidades que tienen son metros cuadrados. Ah, ok, eso es el largo que se extiende en todas las, digamos, Sí, digamos, el está, diámetro de la espira, digamos. no el diámetro, digamos, si la espira es un, digamos, una elipse, esta sería una elipse, la magnitud de este vector A Ujú. es el área encerrada por elipse. Ah, ok, ok, ok. Gracias, profe. Y la dirección de A se va a obtener con la ley de la mano derecha y va a depender de la dirección de la corriente.
si la corriente es en esta dirección, por la ley de la mano derecha, El área saldría de la pantalla, ¿no? correcto, el vector de superficie tendría, digamos, el vector de superficie saldría del plano de la presentación. Lo podemos representar con un punto. Ok. Ok, habiendo visto toda esa información, ya estamos listos para resolver el ejercicio número 1. Pero poniéndole valores, ¿verdad? Entonces, consideres esta espira, ¿verdad? La misma espira que vimos anteriormente. Se imagina que se gira sobre un eje a lo largo del lado A, el lado 4, que es paralelo al eje Z. Y se amarra de modo que el lado 4 permanece fijo. Entonces, nótese que se va a poner a girar. Digamos, en este ejemplo que vimos, se puso a girar sobre el centro de la espira, pero en este caso va a ser diferente. Se va a poner a girar sobre un eje que es paralelo al segmento número 4. Entonces, es diferente. Entonces, se pone a girar sobre este eje. Se nos da la masa de la espira. La masa de la espira es de 50 gramos y digamos, el ancho es de 0.1 metros y el largo es de 0.2. Se nos dice que la corriente digamos, la corriente es de 3.5 amperios y el campo magnético es vertical de 0.01 Tesla y tiene una magnitud en la dirección Y positiva. Y se nos pregunta qué ángulo forma el plano de la espira con la vertical. Entonces, vea qué interesante. Es un experimento bastante interesante porque básicamente tenemos una espira. Se nos dice que este es el eje y la espira se pone, digamos, la espira da vuelta alrededor del segmento 4. Y básicamente vamos a tener dos fuerzas sobre la espira. Tenemos la fuerza debido a la corriente eléctrica y el campo magnético. Y la otra fuerza que va a experimentar la espira se va a deber al peso de la espira. Entonces es un experimento, es un ejercicio bastante interesante. Y para resolverlo lo que ocupamos es asumir equilibrio estático. Entonces, por aquí tenemos un torque, digamos que es el torque correspondiente
a la corriente eléctrica y tenemos otro torque que se debe al peso del alambre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, les voy a dar unos 10 minutos para que intenten resolverlo. Y nos hablamos dentro de 10 minutos y entro yo y lo resuelvo. Ok, profe. Profe, ¿puede agregar ahí la fórmula, por favor? ¿Esta o esta? Las dos no son útiles. Profe, ¿puede poner un momentito el ejercicio? Sí, el ejercicio, por favor. Ya tengo la fórmula. Gracias.
Profe, Dígame. profe, hay un ejercicio dice que el campo es vertical. Eso, eso quiere decir que va, digamos que el campo es paralelo, digamos, a la corriente del segmento 2 y 4. Es que, para Eh, ubicarme, digamos, es que el campo dice que es vertical, campo magnético. dice que tiene, ok, nos dice, vea qué interesante, nos dice que este eje es el eje Z. ¿No? Entonces dice que este es el eje Z. Ujú. Entonces partimos de ahí. Sí, pero igual ese tipo de plataforma cualquier muchacho, un amigo de muchachos que trabaja acá en Cololo, trabaja en madera, él las puede hacer. Entonces este es el eje Z. Y podemos deducir el eje Y a partir de esto. Vamos a ver. Una mañana, pues que un día, pues que venga, que le dé contacto. Y si ese es el eje Z, Sí, claro. ¿cómo quedaría el eje Y? Él trabaja aquí en Cololo, pero él trabaja en madera. Pues bueno, le voy a decir para... Entonces, vamos a ver. Traigámonos por acá esta imagen que nos puede ayudar un poco a entender qué es lo que está pasando. Entonces, si este es el eje Z, Ujú. el eje Y debería ser como por aquí, para la derecha. Ujú. Por lo tanto, el campo magnético tendría esta dirección. Pero es que ahí dice que es vertical el campo. Vamos a ver. Dice, y se sumerge en un campo magnético uniforme vertical. Pero vertical, ¿hacia dónde, digamos? Si tiene razón. En esta imagen, el Profe, es campo, que el campo magnético sería, sí, ya, ok, ya, creo que ya lo tengo claro. El campo magnético tiene esta dirección que está en esta imagen. Nótese que va en el eje Y positivo. Y nótese que este eje está sobre el eje Z. Entonces sería básicamente, bueno, tal vez esta es la imagen que mejor muestra lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a resolverlo. Vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que hacer dos cálculos importantes. Calcular el torque asociado al campo magnético y por otro lado calcular el torque asociado al peso de la espira. Entonces podríamos decir que hay dos partes, calcular el torque asociado al campo magnético, y para calcular el torque asociado al campo magnético utilizamos la ecuación que acabamos de ver.
Esta es una ecuación. Y la otra ecuación tal vez es la que puede resultar un poco diferente. Profe, esa U es torque. Perdón, esa U es el momento dipolar magnético. Para calcular el torque, que gracias por la observación, para calcular el torque vamos a emplear esta otra ecuación. Entonces, es esa ecuación junto con otra ecuación. ¿Qué Pero sería? perdón, según vi antes, creo, el torque era la ecuación que usted hizo arriba. O sea, la que usted puso arriba. Vamos a ver. Y la del momento dipolar me parece que era I por A, nada más. Sí, correcto. Correcto. Excelente. Sí, aquí hay correcto, aquí hay un error. Vamos a ver. Esta es la de momento dipolar. Y esta sería la de torque. Entonces, con esta segunda ecuación es suficiente. Ahora, tenemos que calcular el torque asociado al peso de la espira. Para poder hacer ese cálculo, vamos a hacer un cálculo normal de torques. Recuerden que un torque se calcula de esta forma. Un torque es un producto cruz. Y ese producto cruz entre un vector, que es un vector de posición, un vector R, y también una fuerza. Entonces, en este caso en particular, vamos a considerar que, vamos a modelar la fuerza que experimenta la espira como si estuviera actuando justamente en el centro de masa, que es el centro de la espira, este punto de acá. Entonces, si consideramos eso, tendríamos que el vector R es un vector que va, vamos a ver, es un vector que iría, vamos a ver, de este punto a este punto. Vamos a ver, vamos a hacer un nuevo dibujo tal vez para explicar un poquito mejor eso. Tenemos por acá el trozo, digamos, y aquí tenemos el eje. Y aquí vamos a tener una fuerza. Y estamos considerando que esa fuerza se va a experimentar, digamos, a una distancia B medios del eje. Entonces, por acá vamos a tener B medios.
Y el vector R va a ser el vector que va desde el eje hasta este punto. Vamos a dibujar ese vector. Este es el vector R. Y bueno, aquí tenemos lo que es la fuerza. Entonces aquí ya tenemos representados los vectores. Ahora bien, este vector R, bueno, podemos perfectamente calcular y enfocarnos únicamente en la magnitud de este torque. Y debido a que hay equilibrio estático, ambas magnitudes tienen que ser iguales. Entonces, si seguimos adelante con estos cálculos, obtendríamos lo siguiente. Este nos daría menos IAB la magnitud del campo magnético B, coseno del ángulo θ, donde este es el ángulo θ. Entonces vamos a poner por aquí un punto. Ok. A continuación, lo que deberían de hacer es aplicar una sumatoria de torques, que es algo muy sencillo. Y la sumatoria de torques debería dar igual a 0. Y si de esa ecuación despejan θ, deberían obtener el siguiente resultado.
Profe, una pregunta que Ujú. estoy viendo. Porque en un lado es coseno y el otro es seno. Ah, buena pregunta. Este, Eso es, el producto cruz es por seno, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? sí, correcto. Vamos a ver. Eh, es que, es que lo que estamos aquí haciendo, vamos a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Este es el campo magnético B, este es el área siempre es la misma, entonces aquí está el área, y aquí tengo el campo magnético B. Nótese que el campo magnético es hacia arriba. Entonces, sería el seno del ángulo más pequeño entre este vector y este otro. Y resulta que el ángulo que tenemos acá no es zeta, sino seno de 90 menos zeta. Y seno de 90 menos zeta es coseno. Entonces, veámoslo de la siguiente forma. Tal vez desarrollemos un poco más esta ecuación. Está aquí arribita. Nosotros sabemos que el torque magnético, vamos a ver que el torque magnético es este vector, es I, A por B. Ponemos el campo magnético, la magnitud del campo magnético, y la dirección va a ser bueno, ponemos el seno, pero el seno del ángulo más pequeño que existe entre estos dos vectores. Entonces el vector A está en rojo, tiene esta dirección en rojo, y el vector B tiene la dirección en verde. El ángulo más pequeño es este, y este ángulo no es zeta, sino 90 menos zeta. Por lo tanto, y digamos, estamos hablando tal vez de la magnitud. Entonces escribamos esto por acá. Hagamos el cálculo por aquí abajito. Y esta es la norma magnitud. Entonces la magnitud del torque es igual a esta expresión. Y ese seno de 90 menos zeta se puede reescribir como coseno de 90 menos zeta. Digo, como coseno de zeta. Entonces es por eso que ahí surge este coseno, por una identidad trigonométrica.
Ahora bien, ahí estaría la solución. Ahora pasemos a otro ejercicio. El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Nótese, este es un ejercicio bastante largo, de hecho no me da tiempo de resolverlo. Tenemos 4 segmentos de alambre. Y forman una espira cerrada, como la ¿Profe? mostrada. Sí, Es que no vi por qué le puse el negativo al principio de la expresión del torque. Fue por el ángulo, porque le pasó de seno a coseno. el menos, vamos a ver, el menos sale al aplicar la ley de la mano derecha sobre, tenemos dos vectores, este vector, digamos el vector de área y el vector de campo magnético. Y si usted utiliza la ley de la mano derecha, apliquemos la ley de la mano derecha rápidamente. Si usted sus dedos los pone en la dirección del primer vector y los cierra en la dirección del segundo vector, en este caso el campo magnético, le da hacia adentro. Y hacia adentro, la dirección de hacia adentro es menos K. Menos K es el vector unitario correspondiente. Y como menos K es el vector unitario correspondiente, tenemos por acá un menos. Por este menos acompaña K, pero simplemente lo tomamos y lo pasamos aquí adelante. Pero el menos se obtiene al aplicar la ley de la mano derecha sobre, digamos, en este caso sería el momento dipolar. Cerramos en la dirección de campo magnético y me da esta dirección. Y de acuerdo al marco de referencia que tenemos acá, sería menos K. Entonces, en síntesis, este menos lo obtenemos a partir de la ley de la mano derecha. Entonces podemos escribir eso por acá. Este menos lo obtenemos a partir de la ley de la mano derecha. Ok, volviendo de nuevo al ejercicio número 2. Nótese que tenemos una espira, es una espira con una forma un poco extraña. Está dibujada, digamos, dentro de un cubo, la espira. Se nos dice que a través de esa espira circula una corriente y se nos pide determinar la fuerza magnética que pasa, digamos, la fuerza magnética que experimenta cada uno de los segmentos del alambre. Y además se nos pregunta cómo se puede hallar la fuerza ejercida en el cuarto de estos segmentos, digamos en el segmento de A,
sin ningún cálculo adicional que involucre el campo magnético. Este ejercicio 2 lo voy a dejar de tarea. Utilizan esta ecuación. Vamos a dejar este de tarea. Sería, si no me equivoco, la tarea 2. Correcto. Vamos a ver. Sería la tarea, más bien, es que la tarea 1 opcional era opcional. Entonces, esta sería la tarea 1 de verdad. Recuerden que tiene que ser legible. Es decir, que la tarea debe ser legible. Ok. Ahora bien, volviendo de nuevo a la parte teórica. A continuación nos interesa entender el comportamiento de la máquina de corriente directa más sencilla que existe, que es una espira giratoria. Entonces, aquí lo que tenemos es una espira rectangular que está inmersa en un campo magnético. ¿Qué tenemos para generar ese campo magnético? Bueno, lo que tenemos son imanes permanentes. Esos imanes permanentes están generando un campo magnético que es constante en magnitud o son aproximadamente constantes en magnitud y en dirección. Eso lo podemos observar en esta figura. Tenemos una espira giratoria que está inmersa en un campo magnético. Si analizamos el comportamiento de esa espira, vamos a notar que la espira va a experimentar una fuerza, digamos, en sus extremos, o lo que es lo mismo, un torque, debido a la corriente que pasa por dos segmentos, el segmento BA y el segmento DC. Ahora bien, si nosotros, en lugar de hacer pasar una corriente, hacemos que gire la espira, debido a la ley de Faraday se va a inducir una corriente eléctrica a través de esta espira. Entonces, si el rotor de esta máquina gira, se inducirá un voltaje en la espira del alambre. Ahora bien, resulta que nosotros podemos determinar ese voltaje inducido a partir de esta ecuación. Nótese que es un producto cruz y afuera un producto punto. Este vector V es la velocidad a la que se mueve la espira, la velocidad tangencial. Este es el campo magnético B creado por los imanes permanentes. Y este L es el vector de longitud. Si nosotros analizamos lo que está ocurriendo acá, nos damos cuenta que esta espira giratoria va a producir un voltaje de este tipo. Es una señal rectangular. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque aquí arribita, digamos, si ustedes revisan el campo magnético, van a ver que en esta región no hay campo magnético. Entonces van a haber momentos en los cuales el voltaje se va a volver, digamos, va a pasar de positivo a negativo, y momentos en los que va a ser cero debido a una región acá que no tiene campo magnético. Entonces, el voltaje generado en la máquina es igual al producto del flujo dentro de ella y su velocidad de rotación. En general, digamos, el voltaje que genera cualquier máquina real, un generador, depende de tres factores: el flujo en la máquina, el flujo magnético, la velocidad de rotación y una constante que representa la construcción de la máquina. Ahora bien, yo les comenté que
que debido a la construcción de la máquina, este voltaje iba a pasar de positivo a negativo. Eso se soluciona utilizando escobillas. Si se colocan escobillas de cierta manera, podemos hacer que el voltaje siempre sea positivo o cero. Ahora bien, si nosotros queremos una salida, digamos, en corriente directa, queremos un generador en corriente directa, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Qué me sugieren? ¿Cómo es la pregunta, profesor? Tenemos esta señal de voltaje. Si nosotros queremos una salida en corriente directa, ¿qué podríamos hacer acá? Usar capacitores. ¿Correcto? Eso es usualmente lo que se hace, de hecho. Se puede utilizar un filtro que filtre las señales de alta frecuencia. Digamos, estas caídas y subidas bruscas de voltaje. Y podemos transformar esta señal en corriente directa en una señal, digamos, más plana. Ahora bien, veamos el problema opuesto. Ya vimos el problema de tomar una espira giratoria sencilla e intentar generar un voltaje con esa espira. Ahora nos interesa el problema de tomar esa espira giratoria sencilla y conectarla a una fuente de alimentación. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener para cada segmento de la espira giratoria un torque diferente. Entonces, para el extremo, digamos, para el segmento AB, tenemos una magnitud, un torque, que es igual a R por I por L por B. Y si analizamos el segmento BC, obtenemos un torque nulo. Si analizamos el segmento CD, obtenemos un torque igual, ¿verdad? Solo que en este caso con una dirección opuesta. De hecho, más bien tiene magnitud y tiene la misma magnitud y dirección que el segmento AB. Y por último, el segmento DA, que nos da un torque de 0. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Observemos esta ecuación. Si yo quiero que la máquina en corriente directa me dé mayor torque, ¿qué tendría que aumentar acá en la máquina? En base a esta ecuación. ¿Qué pasa si yo disminuyo la corriente? Tengo una máquina en corriente directa, un motor en corriente directa que se comporta de acuerdo a esta ecuación. ¿Qué pasaría si disminuye la corriente? ¿Por qué disminuye? Correcto. ¿Y qué pasa si yo hago el motor más grande? Si yo hago el motor más grande, L y R aumentan. Por lo tanto, el torque aumenta. Y si yo consigo imágenes con mayor magnitud, con un campo magnético mayor, también aumenta el torque. Entonces, vea qué importante son este tipo de ecuaciones. Ahora, si sumamos los 4 torques, obtenemos esta ecuación de arriba. Nótese que esta ecuación tiene 2 valores, ¿verdad? El torque cuando digamos, la espira está dentro de los campos magnéticos. Pero cuando la espira está fuera del campo magnético, tenemos que el torque es 0. Ok, dejaríamos la clase hasta acá, el día de hoy. Voy a subir la clase 3. Los insto a leer el resto de la materia.
en el tiempo que queda como actividad asincrónica y seguramente les estaría asignando, vamos a ver, una pequeña asignación, digamos, valga la redundancia, de este último tema de la espira giratoria sencilla. Recuerden que quedaron con una tarea Profe, que es resolver el ejercicio número 2. Sí, profe, es que digamos, yo sí estoy un poquillo ahí como deslumbrado ahí con varios conceptos de vectores, fuerzas y todo eso, y yo me imagino que eso va a ser importante manejarlo bien para el examen que viene y para las tareas siguientes. ¿Usted nos puede mandar no sé, alguna fuente donde podamos practicar eso? De que nos ayude a reforzar esa parte. sí, yo pensaba de Y los puntos, sí, digamos, que hemos sí, pero visto desde la primera clase, sí, que usted pero diga, bueno, esto en puntual, digamos, que es sí, importante como para ir saliendo. esa era la intención de la clase anterior, ¿verdad? Hay un video que se llama Introducción al Magnetismo. En esa clase se introducen algunos conceptos que son importantes para entender lo que vimos hoy. Entonces, lo que le podría Profe, recomendar. y como ejercicios guiados, como para soltarse un poquito, porque digamos, a veces uno lee, pero tal vez no interpreta bien, no sé, como las Ok, direcciones y cosillas así, como para, no sí sé. tengo ejercicios guiados, se los voy a enviar también. Ok, bueno, Sí tengo algunos ejercicios guiados que pueden servirle. Sí tengo algunos ejercicios que le pueden ayudar bastante. ok, profe. Pero bien. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que quedan con la tarea número 2 para la siguiente semana. Ok, profe. Está bien. ¿Profe? Gracias. Sí, ¿Cuál es la tarea 1? Digamos, la oficial. perdón, no es la tarea, esta no es la tarea 2, es la tarea 1 oficial. Ah, ok. Es que Sí. sí tenía. Sí, la que les asigné la clase anterior era una tarea opcional que lo que hace es que sustituye la nota más baja de las tareas. Ok, ¿y la tarea 2? ¿Qué dijo? No hay tarea 2 todavía. Ah, ok, es esa. Ah, ok. Ahí. Muchas gracias. Ya subo el material. Buenas noches, profe. Hasta luego. Ok.